Ahora calcularemos las medidas de tendencia central. La primera que obtendremos es la media o promedio. Para ello tenemos la siguiente fórmula. Bien, aquí tenemos. Con esta ecuación vamos a calcular la media o promedio. Lo que debemos de hacer es primero multiplicar la frecuencia simple de la clase por la marca de clase. Posteriormente vamos a sumar todos estos datos y obtenido el resultado lo dividiremos entre el número total de datos. Entonces, comencemos. Vamos a colocarnos en esta columna. Yo agregué esta columna que nos va a ayudar a hacer los cálculos necesarios. Primero, como dice la ecuación, vamos a calcular la marca de clase por la frecuencia simple. Entonces vamos a dar en Excel igual a, seleccionamos la columna de la marca de clase por la frecuencia simple, aquí está y listo, ya obtuvimos ese producto. Copiamos la fórmula en el resto de las celdas para obtener ese valor de cada una de las clases. Ahora, esta misma fórmula nos indicaba que obtengamos la sumatoria. Aquí nos dice, sumemos todos estos productos. Vamos a hacerlo en este espacio de aquí abajo, sumemos todos los valores anteriores, igual a suma, abro paréntesis, selecciono todos mis datos, cierro paréntesis, enter. Ya tenemos aquí la sumatoria. Finalmente nos dice la fórmula que dividamos entre el número de datos. Recordemos cuántos datos teníamos aquí en la tabla de datos. Eran 80 datos los que tenemos en total. Entonces vamos a dividir esa cantidad que obtuvimos entre 80. Me colocaré en esta celda que dispuse para colocar el resultado. Escribo igual para comenzar la fórmula de Excel. Selecciono este valor 4630, que es la sumatoria que obtuvimos, y los divido entre 80, que es el número de datos. Listo, con eso obtuvimos ya la media o promedio. Calculemos ahora las demás medidas de tendencia central. Voy a borrar estos indicadores que hice a lápiz para que no nos distraigan. La siguiente sería la mediana. Ecuación para calcular la mediana, aquí está, la mediana es igual a el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia acumulada de la clase menos la frecuencia acumulada anterior, multiplicada por la diferencia del límite superior menos el límite inferior. Vamos a ponerlo todo en esa fórmula. Pero aquí se refiere frecuencia acumulada anterior o frecuencia acumulada de la clase. Como yo quiero calcular la mediana, recordemos que la mediana es el dato que se encuentra en el centro de todos los datos, a la mitad. Entonces, si yo en mi tabla de datos que tengo ordenada, tengo 80 datos, aproximadamente el dato 40 o 41 sería el que está justamente a la mitad. Ahí estaría nuestra media, el dato que se encuentra a la mitad. Bueno, vamos a calcularlo de la siguiente forma. Ya dijimos, establecimos que si el dato aproximadamente es el número 40 porque está en la mitad de todos los datos, vamos a buscarlo en la frecuencia acumulada. Aquí nos damos cuenta que para la frecuencia acumulada, aquí llegamos hasta el dato número 10. Para la frecuencia B empezamos en el dato 11 y terminamos en el 23. En la frecuencia C empezaría en el dato 24 y terminamos en el 31. Y la clase D empezaría en el dato 32 y terminamos en el 46. Entonces esta es la clase mediana. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es la frecuencia acumulada de la clase y la frecuencia acumulada anterior. Esta sería la frecuencia acumulada de la clase y esta sería la frecuencia acumulada anterior, que es lo que nos pide nuestra fórmula. Bien.
¿Qué otra información necesitamos? Los límites superior e inferior. Estos dos de aquí. Necesitamos este límite inferior y este límite superior de la clase para que obtengamos nuestro resultado. Vamos a capturar todo en Excel para que sea más sencillo. Entonces nos colocamos en la celda donde colocaré el resultado de la mediana y escribo igual. Abro paréntesis y la fórmula me dice número de datos entre 2. Tengo 80 datos entre 2. Menos la frecuencia acumulada anterior, es este de aquí, el 31. Cierro paréntesis. Esto entre la frecuencia acumulada de la clase, es 46. Pero permítanme, primero abrimos paréntesis, ahora sí, frecuencia acumulada de la clase que es 46, menos la frecuencia acumulada anterior que es 31. Cierro paréntesis. Ya tengo la primera parte de mi ecuación. Ahora multiplico por la diferencia del límite superior menos límite inferior. Entonces abro paréntesis y elijo el límite superior menos el límite inferior de la clase. Cierro paréntesis, doy Enter y entonces ya tengo el valor de la mediana. Bien, esta es mi mediana, ya tengo mi valor. Ahora obtengamos la moda. La moda se calcula con las siguientes ecuaciones. Lo que voy a hacer ahora es primero calcular este valor de 1, que no es otra cosa que restar la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Y de 2, que es la frecuencia modal menos la frecuencia siguiente. Ubiquemos esos datos en nuestra tabla. Como vamos a obtener la moda, recordemos que la moda es el dato que más se repite. ¿Cómo podemos saber con la tabla de frecuencias cuál es el dato que más se repite? Pues localicemos en la frecuencia simple cuál es la clase que tiene mayor cantidad de datos. Y esa es esta, la clase F, que tiene 20 datos. Entonces, la clase F la llamamos clase modal. Dice la fórmula de D1 y D2 que necesitamos la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior y siguiente. Veamos. La frecuencia simple de la clase modal es 20, la frecuencia anterior es 14 y frecuencia siguiente no hay porque la última clase que tenemos es la F. Entonces la frecuencia siguiente sería 0 porque no tenemos valores. Bien, calculemos. Voy a calcularlo a mano, aquí abajito de nuestra tabla para que tengamos nuestros valores. Por aquí. Entonces, D1 dice que es igual a la frecuencia modal, que es 20 menos la frecuencia anterior 14, esto nos da 6. Y D2 nos dice que es la frecuencia modal 20 menos la siguiente, que ya establecimos que no tenemos en este caso una frecuencia siguiente, entonces sería 0. Claro, no siempre va a caer la frecuencia de la clase modal en la última clase, puede ser cualquiera, entonces hay que elegir el valor que le corresponda. Esto sería igual a 20. Ahora, con estos datos, veamos la fórmula con la que podemos calcular la moda. Dice que la moda la calculo como el límite real inferior de la clase modal. Veamos cuál es ese valor. Límite real inferior de la clase modal. Límite real inferior sería 85.5, este de aquí. A ese valor le vamos a sumar el cociente de D1 entre D1 más D2 y lo multiplicamos por el ancho de clase. El ancho de clase ya lo habíamos calculado anteriormente, que es 17, por acá lo tenemos. Entonces veamos, me coloco aquí en la moda. Dice la fórmula, elijo límite real inferior de la clase modal. Entonces escribo igual, vamos a elegir el límite inferior real, que es 85.5. Posteriormente dice la fórmula que vamos a sumarle, entonces pongo más
el siguiente cociente. Abro paréntesis y elijo D1. D1 es 6 entre la suma de D1 más D2. D1 vale 6 más D2 que vale 20 sería 26. Y esto lo voy a multiplicar por el ancho de clase que es 17. Doy Enter y ya tengo el valor de la moda, aproximadamente 89.4. Vamos a dejar un solo decimal y listo. Entonces ya tenemos los datos de la media o promedio, moda y mediana.